¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste que el hombre nunca había llegado a la Luna? Ese tipo de conspiraciones son relativamente recientes para el público en general. En sí, tiene varias décadas esa teoría conspirativa. Lo mismo pasa con la Tierra plana, la conspiración respecto al tema de que la Tierra es plana, pero que se hicieron virales es hace bastante poco, hace pocos años que se pusieron de moda, por ejemplo, lo de que el hombre no llegó a la Luna. Al igual que el terraplanismo, el tema de los chemtrails, por ejemplo, que desde los aviones lanzan sustancias químicas peligrosas para afectar la salud de los seres humanos. Son teorías que tienen muchos años o muchas décadas, pero que se explotó la viralización de ellas con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con blogs, con YouTube. Es bastante nuevo. Bien. ¿Y cuáles son las teorías más recientes? Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué la gente, mucha gente, mejor dicho, me corrijo, tiene la necesidad de creer en ellas? Sí, a ver, no todo el mundo es propenso a creer en teorías conspirativas, ¿sí? Si bien cada vez más personas, vuelvo a repetir, por el tema de las redes sociales, por YouTube, por la facilidad de autoinformarse, ¿sí? Y creer que cualquier cosa que uno ve en las redes sociales es real, es cierto, especialmente si lo comparte un conocido, un amigo o un famoso. No todo el mundo cae en una teoría conspirativa, pero cada vez son más. ¿Qué se necesita o qué es lo que puede ocurrir? Primero, normalmente está relacionado con tragedias o hechos muy complejos y duros que hacen que uno se cuestione, ¿sí? Si eso puede ser real, si eso puede ser verdad. Perdemos el control de nuestra vida, perdemos el control de lo que nos ocurre. Ocurre mucho en Estados Unidos, por ejemplo, con el atentado de las Torres Gemelas, tiroteos, ¿sí? Cada vez que hay un tiroteo, una escuela, en la calle, un atentado, a los pocos días arrancan las teorías conspirativas de que van desde que fue inventado por el gobierno a que el tiroteo o el atentado directamente no existió. Directamente. Es todo un invento hecho por computadora, etc. Ese miedo a no entender lo que está pasando hace que muchas veces las personas crean en una solución fácil. La teoría conspirativa, una de las ventajas que le da a estas personas es que les permite encontrar una supuesta respuesta a las preguntas que se está haciendo o que se está cuestionando, y es una respuesta fácil de entender. Bien. En vez de tratar de buscarle la vuelta y comprender toda la tecnología y toda la complejidad que requiere llevar a una persona a la Luna, es mucho más cómodo pensar el alunizaje no existió, el Apolo 11 es un invento, la Tierra es plana, y eso evita cuestionamientos. Las personas que creen en conspiraciones creen que están todo el tiempo cuestionando datos, cifras, y en realidad no las cuestionan. Creen firmemente en cualquier cosa que coincida con lo que esa persona estaba pensando previamente. ¿Sí? Les da una seguridad, les da una certeza, les da un objetivo, les da un fin, ¿sí?, a su vida. Es muy común encontrar entre los seguidores de las teorías conspirativas, que las hay de todo tipo, una especie de enfoque, lo ves, digamos, en las redes sociales sobre todo, de una supuesta superioridad moral, de que se creen superiores en cuanto al conocimiento, que se creen fuera de lo que ellos llaman el rebaño. Y entonces, para problemas muy complejos, tienen siempre soluciones simples. Y es, a veces, para parte del público, de la ciudadanía, más sencillo, o tiene mucha más fuerza, el creer en
esa noticia, llamémosle entre comillas, alternativa, que no es alternativa, sino que es un invento, porque no hay ninguna investigación seria atrás de eso. Pero hace que esa persona sienta una especie de, como decía, superioridad moral, sentirse por encima de lo que ellos denominan el rebaño que está, digamos, contaminado por los grandes medios, los políticos, y ahí ya entran, digamos, todo un delirio donde se habla, por ejemplo, de la conspiración judeo-masónica, de CNN, de Bill Gates, de Soros y demás. En los últimos tiempos inclusive ha habido algunos partidos, sectores políticos o figuras políticas que han recurrido, por ejemplo, a Soros para hacerlo culpable de todo, desde la nueva agenda de derechos hasta las vacunas contra la pandemia. Exacto. Las personas que caen en teorías conspirativas no siempre son un perfil exacto, ¿sí? Pueden ser personas con poco nivel educativo, ¿sí? Que les cuesta entender cuestiones científicas, médicas, sanitarias, históricas, ¿bien? Pero también hay médicos, hay profesionales universitarios que caen en teorías conspirativas. Tampoco tiene relación a veces con la orientación política o la ideología. Puede haber personas apolíticas que creen en conspiraciones, o puede haber personas extremadamente militantes en política y también creen en conspiraciones. Hay ciertas tendencias, por ejemplo, las personas más jóvenes tienden a creer más en las teorías conspirativas. Hay que entender que las personas jóvenes confían mucho más en la información que reciben a través de las redes sociales. Una publicación en Twitter hecha por un medio de prensa tiene el mismo valor, entre comillas obviamente, que un tweet hecho por un famoso, un mediático o un completo desconocido. Pero sí hay una cierta correlación entre creer en teorías conspirativas y el hecho de estar en algún extremo de la ideología política. Y mucho más cuando la persona milita, integra o forma parte de agrupaciones de extrema derecha. Ahí, en las agrupaciones de extrema derecha, las teorías conspirativas son la base de casi toda su postura, ¿no? Es muy común el perfil de alguna de esta gente que, por ejemplo, son tradicionalistas, son antiglobalización, buscan, digamos, una figura mesiánica superior para poner orden en un supuesto desorden o en un caos mundial, creen que el mundo está dominado por fuerzas superiores y ocultas, secretas, que tienen intenciones malvadas. La principal de ellas es reducir la cantidad de la población mundial. Son desconfiados de los medios tradicionales, buscan medios alternativos. Ante los argumentos que provienen de la razón, prefieren los argumentos que provienen de la fe. Quiero hacer una separación, no estoy hablando de religión, sino de una fe en una figura mesiánica superior, quizás también, sí, algún dogma religioso, pero no necesariamente son creyentes, aunque la mayoría sí lo es y lo demuestra. Y sobre todo hay un choque continuo y permanente con el resto de la sociedad. Eso que te decía al principio, de sentirse por fuera del rebaño y creer que la mayoría de la humanidad está siendo engañada y que ellos, los conspiranoicos, vamos a utilizar ese término que puede resultar poco simpático, pero no tenemos más remedio, que ellos son una minoría privilegiada que está destinada a señalarle al mundo cuál es la verdad y sacarlos del engaño. Lo que vos comentabas como adjetivo, el usar la palabra conspiranoico. También pueden ser negacionistas, porque normalmente niegan, por ejemplo, el tema de los virus. Si creen en el virus, niegan la pandemia. Si creen en el virus,
Y en la pandemia creen que el virus fue creado en un laboratorio para luego ser activado por las antenas 5G y todo ese tipo de locuras que plantean. Si creen que el virus existe la pandemia y la pandemia es real, creen que no es necesario el tapabocas, porque el contagio es muy bajo y las muertes son falsas. El problema que tienen las teorías conspirativas es que hay muchas personas que creen en teorías conspirativas, pero si uno empieza a dividirlos en grupos, no coinciden entre sí. Es decir, colisiona una teoría conspirativa donde el virus fue creado por un laboratorio norteamericano con la otra teoría conspirativa donde el virus fue creado por un laboratorio chino con la otra teoría, y así sucesivamente. Cuando uno suma a las personas que creen en este tipo de teorías, son muchas, pero en realidad son pequeños grupos con diferentes teorías conspirativas que en la mayoría de los casos colisionan. Lo que sí es correcto, algo que vos comentabas, es esa sensación de superioridad hacia el resto. Yo lo llamaría, no sé, sería como el efecto Matrix o el efecto Neo, ¿sí? No por usarlo en forma despectiva, sino que ellos mismos muchas veces hacen referencias continuas a la Matrix, a la película de la Matrix, al ser como Neo, el estar enchufados en la Matrix, lo que para ellos sería el resto de la sociedad está dormida, enchufada en los medios de prensa, lo que informa el nuevo orden mundial y ese tipo de cosas. Y ellos son los Neo, los Morfeos, los despertados, los que se separan del resto de la sociedad y están por arriba. Tienen casi como ese poder de entender la realidad. ¿Se acuerdan cuando Matrix, cuando Neo veía la realidad, veía todo verde, los códigos, porque había comprendido que era el elegido? Y estas personas tienen ese estilo mesiánico de creerse que los demás son ovejas, son el rebaño, y ellos son los elegidos. Y eso les da una especie el ego les hace creer que son eso realmente, ¿no? Que su teoría es esa. Y cualquier argumento en contra de esa teoría no va en contra de la teoría de lo que él cree, va en contra de lo que él se armó, de lo que él cree de sí mismo, como persona, ¿bien? Soy el diferente. Él considera que lo están atacando a él como persona y no a su teoría conspirativa. Un poco para ir cerrando, Antonio, tanto vos como yo, como creo que Pompilio también, somos gente que navega bastante por las redes sociales, y antes este tipo de juicio o de opinión era de una minoría, los contabas con los dedos de una mano y te sobraban dedos. Ahora son muchísimos. No quiere decir que lo que se vea y se lea en las redes sociales sea lo que ocurre en el mundo o en nuestra ciudad o en Uruguay, pero realmente asombra el nivel de desconfianza y en algunos casos de agresividad de algunos de estos conspiranoicos. Antes, repito, eran más bien pocos. Ahora se están sumando y su discurso gana credibilidad cuando está sustentado en la mentira y en los disparates más grandes que uno pueda escuchar y leer. Claro. A mí me pasó durante mucho tiempo ver personas que eran terraplanistas en YouTube, en las redes sociales, pero estamos hablando de personas que estaban en la otra punta del planeta. Uno los veía como personas alejadas de uno mismo. El año pasado me pasó de cruzarme con un terraplanista uruguayo en las redes sociales. No lo podía creer. Después me pasó de encontrar personas conocidas de mi infancia, por ejemplo, de mi adolescencia, que son terraplanistas. Lo mismo ocurre con las teorías conspirativas relacionadas con el COVID, con la pandemia. Uno los veía, los de las antenas 5G, la activación del virus, el microchip que se va a insertar para... todo ese tipo de locuras. Eran cosas que uno veía en las redes sociales, pero muy alejado de uno mismo. Y ahora uno se encuentra con conocidos, con amigos, con familiares que tal vez creen ese tipo de teorías. ¿Qué hay que hacer? Primero, no discutir. ¿Sí? Lo peor que uno puede hacer es el insulto, la agresión, la discusión fuerte, principalmente si la persona es un familiar o un amigo. Y dos, son personas que realmente tienen un pensamiento crítico, critican la información que reciben. Por eso justamente muchas veces caen en las teorías conspirativas. Hay que aprovechar
ese factor que ellos tienen, ¿sí? Justamente el tener un pensamiento crítico para preguntarle sobre su teoría, pero en vez de cuestionarla, preguntarle. Y que esa misma persona encuentre las fallas lógicas de lo que está pensando. ¿Bien? Es mucho más fácil hacer que una persona que es conspiracionista o negacionista, con su propio pensamiento crítico, vea cuáles son los errores lógicos que está cometiendo. Y por último, tener paciencia. ¿Sí? Así como es muy fácil caer en una teoría conspiracionista, es muy difícil salir después, porque la persona se creó un mundo donde la información que le llega básicamente es la misma, ¿sí? No tiene forma de creer o confiar algo que va contra su propia creencia. Después están las personas que obviamente usan esto como un negocio económico y venden medicinas falsas, venden medicinas alternativas, dióxido de cloro. Cuando uno rasca un poquito y ve a una persona que está militando mucho en contra del COVID, en contra de la pandemia, en contra de tapabocas, 2 minutos después uno encuentra que esa persona está en un negocio relacionado con el dióxido de cloro, con cualquier cosa. El limón cura el COVID. Claro. Es decir, están detrás muchas veces. Esa persona ya no es un tema de convencimiento, es un tema de están promocionando esto para ganar dinero. Uh-huh. Muy bien, Antonio, gracias por tu intervención. Lo único que podemos decir a la gente que cree en este tipo de cosas es que es bueno, es positivo que tengan espíritu crítico. Es necesario que exista gente de esas características, vos mismo lo decías, pero que tengan suficiente espíritu crítico, parece redundante, para ser críticos con ellos mismos y con toda esta andanada de teorías conspirativas, que algunas de ellas pueden ser divertidas, otras no lo son tanto y son sumamente perjudiciales.